esta presentación de este libro, que es en efecto la derivación de mi tesis doctoral, que se inscribe dentro de mi proceso formativo en el doctorado de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Córdoba, permite retomar un tema que a mi modesto juicio está muy vigente en la escena histórica actual, no solamente de la Argentina, no solamente en la ciudad de Córdoba, donde se circunscribió el caso que yo aborde, sino me parece que es una cuestión a pensar y problematizar en nuestro continente y en el mundo, ¿no? En rigor, lo que yo intento plantear en este libro es la necesidad de pensar desde una perspectiva compleja y crítica la categoría de juventudes. Y pensemos que estoy planteando juventudes coincidiendo con varios colegas del campo de estudios, en que ese plural alude a que no hay una sola manera en la cual se produce la juventud, en la cual se van constituyendo los sujetos juveniles, sino que hay una heterogeneidad de formas de experimentar esa condición vital y socioexistencial, que en rigor también nos está haciendo saber que la condición humana es diversa. Digamos que esta es una excusa para pensar aspectos de la condición humana a través de la mediación juvenil. Y en ese derrotero, el lugar que tienen los procesos comunicacionales, culturales y políticos. Y ahí cuando aludimos a comunicación, en rigor estamos haciendo énfasis en una dimensión que nos constituye socialmente y que es la piedra angular para esa construcción de vincularidades que en su devenir pueden dar lugar a procesos de politicidad. Esta idea surge por mi propia experiencia en lo que hace al trayecto biográfico, ¿sí? Yo hice mucho tiempo teatro comunitario, que es un tipo particularísimo de teatralidad, ¿sí? Es un teatro colectivo, es un teatro de postdictadura, que en esa urdimbre colectiva se nutre de una diversidad experiencial para tocar temas que atañen a la historia de determinados pueblos, a la historia, las vicisitudes, digamos, de esas comunidades y de esos participantes que llevan adelante esa apuesta teatral. Y ese llevar adelante implica integralmente hacerse cargo del proyecto, ¿no es cierto? Desde sostener el espacio donde se practica cotidianamente estas artes teatrales hasta conseguir fondos para las erogaciones de la luz, el agua, hasta pensar y construir lo que es la dramaturgia, etc. Y ahí fíjate que al implicar de tal manera en un proyecto a sus integrantes y al tener tal proyección, yo lo que pensé en ese caso, digamos, que estoy aludiendo, que es el teatro comunitario, pensé tres dimensiones engarzadas: la dimensión comunicacional, la dimensión lúdica y la dimensión política. Fíjate que la estrategia metodológica que yo empleé en esta ocasión que les estoy comentando, también me implicó a mí. Fue un proceso de participación activa. ¿Qué implica esto? Es un tipo particularísimo de etnografía, ¿no? Y de una forma de comunicación crítica en la que el sujeto que investiga también forma parte en la hechura de todas estas experiencias. En consecuencia, aquí ocurrió lo mismo porque se trata de una organización de la que yo formé parte en la ciudad de Córdoba, ¿sí? Y es el caso que yo tomo. La Tosco es el nombre de esta organización, que ya después de toda una serie de vicisitudes se fusionó en el 2015 con otra organización que fue Arturo Jaureche y que hoy ya no existe como tal, digamos, pero fue una organización de fuerte componente estudiantil, intergeneracional, porque se nutría de experiencias de residentes de zonas periféricas de la ciudad de Córdoba. Y toda esa heterogeneidad, insisto, fue muy interesante de pensarla y ponerla al servicio de un proceso de reflexividad, de cómo ese proceso de implicación es muy importante, más allá de su poder relativo, para tratar de modificar algo de este statu quo totalmente desigual. Que no hay una sola forma de experimentar la condición juvenil y en efecto eso nos hace saber que no hay una sola manera de participar sociocomunicacional y políticamente. Hay muchas formas. Incluso hay también casos en los que muchos jóvenes no tienen interés en
participar activamente en espacios sociopolíticos, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que tenemos, por un lado, jóvenes que sí se implican, se involucran en la política y son en espacios bastante análogos a los que yo analicé, con organizaciones que tienen anclaje territorial, donde hay un intento de construir un lazo social de manera intergeneracional, con personas, con comunidades donde necesariamente no son la mayoría jóvenes, sino que hay de distintas edades, y ahí el factor etario hay que tener atención de que no nos haga soslayar la otra diversidad de aristas que forman parte de esto. ¿Cuáles son los bagajes experienciales? ¿Cuáles son las condiciones de clase? ¿Cuáles son las condiciones particulares que están incidiendo en esa trama experiencial al momento de pensar todas estas prácticas? Tenés jóvenes que no por ahí están tan interesados en participar activamente en organizaciones como estas, pero sí tienen una participación más que todo en las redes sociales, y eso también tiene sus efectos de sentido. O sea, hay disímiles maneras de participar políticamente y de involucrarse políticamente, ¿sí? Y esto nos lleva a pensar casos específicos y tratar después de establecer analogías, comparaciones y ver regularidades o bien discontinuidades.